Vamos entonces a charlar un poquitito de las adaptaciones neurales, ¿sí? Las adaptaciones neurales eh, son más difíciles que las adaptaciones celulares, simplemente porque el sistema nervioso es difícil de medir. Por ejemplo, no se lo puede biopsiar, eh, salvo que que utilicen el modelo animal, pero no se puede biopsiar porque sacaríamos un pedazo de cerebro e inhabilitaríamos una función específica. Por lo tanto, tenemos evidencia que se denomina indirecta sobre las modificaciones que se pueden realizar del sistema. Y a su vez, la mayoría de las adaptaciones son de tipo funcional y no hay evidencia de que sean de tipo antropométrico o anatómico. Por ejemplo, este soma de la célula nerviosa no se hipertrofia, es decir, no es que cuando hago pesas se pone así, ¿sí? No hay ninguna evidencia científica de eso, ¿sí? Entonces, a modo de inicio, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver es esta frase, esta diapositiva a mí me gusta mucho porque, aunque parezca tonta, ¿no es cierto?, el incremento de la fuerza no está relacionado solo con la cantidad y calidad de masa muscular, sino también con la forma que ésta es activada. Es decir, no tiene que ver solamente con la cantidad, es decir, la hipertrofia, o con la calidad, es decir, fibra tipo uno, fibra tipo 2, sino cómo está expuesta a trabajar. Es decir, el músculo está controlado por el sistema nervioso le dice cómo funcionar. ¿Mm? Por lo tanto, bueno, las adaptaciones neurales se definen como las modificaciones que sufre el sistema nervioso al entrenamiento. Estos cambios, bueno, permiten generar fuerza más rápido durante mayor cantidad de tiempo sin que se fatigue, esto yo lo saqué de un autor, lógicamente no es mío, ¿no? Sin que se fatigue no sería una buena forma de expresarlo, sino siempre se va a fatigar bajo ciertas condiciones, ¿sí? Pero que se fatigue lo menos posible, digamos, ¿cierto? Cuando hablamos del sistema nervioso y empezamos a ver los primeros trabajos de investigación, nos van a decir. Mire, ha habido modificaciones a nivel cortical, o sea, de la corteza cerebral, o ha habido, digamos, una modificación a nivel espinal, supraespinal, arriba de la espina o de la médula, y otro debajo de la médula. Es decir, nosotros tenemos amplias formas, ¿no es cierto?, de ver la cuestión. Los cambios supraespinales son más difíciles de comprobar. Eh, Hay técnicas que no son utilizadas en todos lados del mundo. Hay mucha menos información, pero de la parte espinal, es decir, de cómo es activado el músculo, ¿no es cierto? Hay mucha más evidencia. ¿Mm? La unidad motora, recuerden, no es nada más ni nada menos que la unión entre la célula nerviosa, que vemos aquí, y las fibras musculares que ésta controla. Es decir, viene el axón aquí, el axón se ramifica y básicamente, recuerden que una motoneurona de tipo uno, no me acuerdo si lo tengo aquí, no, pero una motoneurona de tipo uno tiene más o menos entre 10 y 200 fibras, más o menos controla. Mientras que una motoneurona de tipo 2 controla de 300 a 1000 fibras, ¿sí? De 300 a 1000 fibras. Es decir, que un solo motorcito, si yo pongo a funcionar este motorcito, y este motorcito es un tipo uno, solamente va a poner a funcionar como máximo 200 fibras, ¿sí? Como máximo. Y si yo pongo a funcionar un motorcito, pero que es de tipo 2, va a poner como mínimo 300, es decir, siempre reclutando las fibras rápidas es cuando se genera mayor cantidad de fuerza. Eso, digamos, es solamente anatómico.
¿sí? No se puede ni siquiera discutir, ¿no? Entonces, eh, cuando se clasificaron las unidades motoras, resulta ser que las fibras musculares ya estaban clasificadas, aunque Denny Brown allá en el 29 ya había hecho alguna pequeña, digamos, aproximación. Burke recién en el 81 utiliza esta nomenclatura. Unidades motoras de contracción lenta, rápido y resistente, rápido y fatigable. A mí no me gustan para nada los nombres porque es como que esta es rápida y resistente y no se fatiga, esta es rápida pero sí se fatiga, y las lentas parecería ser que no se fatigaran y sí se fatigan. Es decir, no, no es una buena, podríamos decir, tipo de nombres, pero es lo que, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos información de la actividad neural? Bueno, una de las formas es la electromiografía, ¿no es cierto? Que es la disciplina que detecta, analiza y utiliza la señal eléctrica que generan los músculos durante la contracción. Si acá tendríamos el sistema nervioso que viene, ingresa al músculo, cada axón va para una fibra muscular, ¿no es cierto? La ramificación del axón. Y entonces, si yo pongo a funcionar esta fibra sola y pongo dos electrodos aquí, ¿no es cierto? Como acá hay un flujo de iones, ¿recuerdan? Entra sodio, sale potasio, si se acuerdan de eso. Resulta ser de que ese flujo de iones, ¿no es cierto?, va a ser captado, ¿no es cierto?, por estos dos electrodos y genera este tipo de resultado gráfico, ¿sí? Resultado gráfico. ¿Mm? Mientras más células musculares yo ponga a trabajar, la actividad eléctrica captada aquí va a ser mayor. Eso quiere decir que entonces hay más intensidad eléctrica que está llegando desde el sistema neural. ¿Sí? Eso es una cuestión básica, ¿no? Entonces dijimos, la manifestación eléctrica de la activación es debido al flujo de iones, y ese flujo de iones para un lado y para el otro genera una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ponemos los electrodos aquí, ¿no es cierto? Aquí, cada fibra muscular, si es reclutada y puesta a trabajar, entra sodio, sale potasio y emite una señal. Por ejemplo, la fibra de tipo 1 emite esta señal, la fibra de tipo 2 esta señal, y así sucesivamente, y me queda un resultado sumado de todas las unidades, de todas las fibras musculares. Entonces quiere decir que a mayor actividad, mayor señal eléctrica, ¿no es cierto? Entonces el sistema eléctrico estaría funcionando mejor mientras más alta sea esta señal. ¿Mm? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, antes de tacharlo, vemos algunas fotos en internet y la verdad, esta foto es un desperdicio porque acá están los electrodos superficiales y fíjense que el vello aquí no ha sido afeitado. Esta zona eh, se tiene que limpiar bien, se tiene que afeitar. Cuando hacemos este tipo de evaluaciones no podemos dejar digamos, de alguna manera, al azar todo este tipo de cosas, ¿no? Acá vemos electrodos bien puestos, vasto interno, vasto lateral, ¿sí? Y el recto, ¿sí? Ahí tienen los tres músculos específicos. Hay crosstalk. Crosstalk significa este, estos electrodos pueden estar tomando alguna fibra muscular que pertenezca al músculo de al lado, que también se está activando. Sí, sí puede haber crosstalk. Lo que pasa que se minimiza poniendo los electrodos correctamente
¿sí? Y si minimiza, ¿no es cierto?, filtrando la actividad. Y normalmente los electrodos van específicamente a la misma distancia siempre, y si yo tengo que hacer test y retest, lo que puedo hacer es un puntito con una virome, con una fibra, que me va a durar por lo menos 15 días el puntito, aunque me bañe, y eso quiere decir que voy a poner el electrodo exactamente en la misma posición. Eso es para minimizar errores, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la señal común. Esto es un sujeto en reposo. Esto es un sujeto haciendo contracción muscular, en reposo nuevamente. Nuevamente contracción muscular. ¿Sí? Y claro, si yo les pregunto si cuál les parece que haya más actividad, acá o acá. Y si yo lo analizo a ojo, es un desperdicio. Entonces lo que hacemos una rectificación de la señal electromiográfica. Esta se llama señal cruda, esta se llama señal rectificada, es decir, solamente datos positivos, sin los datos negativos. Y si quiero, pongo todo esto debajo de una curva, como es esta, que es la envelope, y inclusive ustedes saben muy bien que por un modelo matemático yo puedo poner un número con todo lo que se refiere a la superficie debajo de la curva. O sea que finalmente yo voy a dar números como respuesta a la capacidad de que tiene el sistema nervioso de activar músculos. ¿Sí? Sabemos que el sistema nervioso realmente está influenciado, ¿no es cierto?, por este tipo de cosas, por este tipo de, por ejemplo, entrenamiento o por este tipo de, al contrario, desentrenamiento, ¿sí o no, verdad? Fíjate acá un periodo de cama de un ser humano que no tiene lesión, pero se lo puso hipoquinésico, digamos. Acá tenemos las espigas, ¿sí? Fíjense, esto del gastrocnemio medial. Y acá luego un periodo de entrenamiento. Fíjense cómo hay muchísima más actividad eléctrica, ¿no es cierto?, que cuando el sujeto está inactivo. Lógicamente, entonces, ¿qué ha cambiado de aquí a aquí? Es decir, acá tenía la misma cantidad de células nerviosas que aquí, claro. Las células nerviosas no se crean, no hay génesis. Y entonces, ¿por qué aquí no funcionaban, no se ponían a funcionar y acá sí funcionaron? Bueno, porque hubo un proceso de entrenamiento. Entonces, ¿cómo explico esto? Yo tengo la célula nerviosa, pero no la puedo poner a funcionar. Sí, exactamente esa es la explicación correcta. ¿Sí? Entonces, estos son unos datos de nuestro laboratorio. Acá tenemos un rugbyer que hizo una sentadilla con 60 kilos y otra con 170 kilos, una media sentadilla. Acá tenemos la posición de la barra con un encoder y la electronografía. Fíjense, aquí comienza la sentadilla, empieza toda la fase excéntrica, llega a la parte más inferior, empieza la parte concéntrica, y si ustedes se fijan, luego de terminar la excéntrica, la parte más ¿eh? elevada es la del cambio de dirección, es decir, cuando empiezo a subir. Eso es cuando levanto poquitos kilos. Pero fíjate si empiezo a levantar muchos kilos, cómo ya desde la parte excéntrica hay una necesidad imperiosa de tener mucha actividad eléctrica para frenar la barra, y luego de pasar del excéntrico al concéntrico, fíjate que no es inmediato, ¿lo ves? No es inmediato, sino que la mayor actividad está aquí, y esa mayor actividad está aquí porque esto va a ser el sticking point. El sticking point es el punto de estancamiento, que es el lugar donde menos fuerza tiene esta cadena muscular, y entonces se va a manifestar la mayor cantidad de actividad eléctrica. ¿Sí? Para poder comprender bien las
los, digamos, las adaptaciones por entrenamiento, hubo muchos estudios en situación de laboratorio. Y en situación de laboratorio o situación en el modelo animal, se pudo obtener una cuestión referida a la cantidad de impulsos nerviosos, de estímulos nerviosos, que puede enviar cada motoneurona. Una motoneurona es una neurona especializada en movimiento, es decir, que controla músculo. Hertz es la unidad de medida. Hertz, recuerden, HZ es la unidad de frecuencia. Si yo digo que hay 3 Hertz, significa que doy 3 estímulos por cada segundo que pase. Y si yo, digamos, vuelvo para atrás, ¿no es cierto? Aquí. Si de aquí, voy a sacar esto primero, si de aquí mando para allá un estímulo nervioso, otro estímulo nervioso, otro estímulo nervioso, ¿sí? Y mando 3 estímulos nerviosos por segundo, pues la fibra muscular se va a contraer y se va a relajar, se va a contraer y se va a relajar. Porque estoy mandando pocos estímulos. Si yo mando más estímulos, ¿sí? Cerca de 10, más o menos entre 8 y 10 Hz, comienza este proceso llamado sumación. En vez de relajarse, se contrae la fibra muscular y en vez de relajarse se vuelve a contraer más alto. Es decir, hay una sumación de fuerza y eso pasa ¿por qué? Porque el impulso nervioso llega más frecuente. Si yo mando 20 Hz, se produce más sumación y llegará un momento que por más Hz que mande, yo alcanzo lo que se denomina tetanización, es decir, que ya no puede seguir subiendo, no puede seguir subiendo la fuerza. Claro, entonces cuando nosotros pensamos esto y cuando en vez de estudiar nos imaginamos cosas, decimos, bueno, entonces eh, hagamos que las motoneuronas disparen a 100 Hz o a 200 Hz. Bueno, eso no se puede. ¿Sí? Las motoneuronas lentas, que tienen somas que son chiquitos, disparan hasta 20 Hz. Las motoneuronas rápidas y resistentes, que controlan fibra tipo 2A, disparan de 0 a 40. Y las rápidas infatigables, que controlan fibra de tipo 2B, hasta 60. ¿Hay en la bibliografía alguna evidencia científica de que por muy breves milisegundos se dispare a 100, a 120 Hz? Sí, sí hay información de esto. ¿Y cuándo se da? ¿Cuándo se observa específicamente? Pues se observa específicamente en la, los gestos explosivos, en los gestos de alto nivel de potencia. ¿Sí? Ahí es donde la motoneurona envía mayor cantidad de hertz, pero lo hace por muy breves segundos, muy breves milisegundos. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos que esto funciona? Bueno, Moritani en el 79, fíjense que evidentemente la evidencia científica existe desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Tomó sujetos sanos, midió la fuerza máxima isométrica de ambos bíceps, pero luego entrenó un solo brazo durante 8 semanas. Es decir, un brazo entrenado, el otro brazo sin entrenamiento. ¿Qué consiguió? Bueno, si hablamos de la contribución, ¿sí?, en ganancia de fuerza, pues luego de 8 semanas va a haber una ganancia de tipo neural y una ganancia de tipo hipertrófica. Es decir, el brazo entrenado aquí subió el tamaño muscular, el área transversal del brazo. Sí, hubo hipertrofia, lógico. El brazo no entrenado subió de hipertrofia. No, porque la hipertrofia es
regional. Y acá aprendemos algo que nos sirve para la charla anterior. ¿Qué quiere decir que es regional? Pues si yo entreno el bíceps, el tríceps no me crece. Entonces, si yo quiero un buen desarrollo de bíceps, pues haré diferentes tipos de ejercicios en diferentes ángulos para tratar de estimular todas las fibras musculares que tiene el bíceps. Y por eso normalmente las rutinas cambian los ejercicios frecuentemente para que se estimulen todos los tipos de fibras. ¿Sí? Todas las fibras de ese. Lógicamente hubo un aumento de fuerza y en el que entrenó hubo lógicamente un aumento de fuerza. Y en el que no entrenó, también hubo aumento de fuerza. Pero ¿cómo? No aumentó el tamaño, pero sí aumentó la fuerza. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema nervioso es uno solo. Y el sistema nervioso, lógicamente, lógicamente, eh, si yo lo mejoro con un grupo muscular, no importa, voy a mejorar los demás grupos musculares. Por eso, cuando yo estoy, los deportistas principalmente, personas comunes, corrientes también lo podrían hacer. Si yo estoy lesionado de la pierna izquierda, pues entreno la pierna derecha y entreno todo el tren superior. Es decir, no me quedo quieto, menos en deportistas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, si yo dejo de moverme, como hemos comprobado aquí, si yo dejo de moverme, la célula nerviosa que yo tengo aquí no la puedo poner a funcionar. ¿Estamos? Aquí vemos otro ejemplo. Aquí vemos un ejemplo cuando hay gente que ha sido inmovilizada por una fractura de antebrazo. Fíjate cómo luego de la inmovilización hay un trabajo de control, hay un trabajo, una cuestión luego, lógicamente, de sacar el yeso, ¿no? Fíjate cómo son las primeras evaluaciones y fíjate cómo es el proceso de recuperación, ¿no? Es muy similar al anterior. Pero fíjate cómo hay ausencia de actividad eléctrica en algunos casos. Eso quiere decir que el sistema nervioso está funcionando muy, pero muy mal en este caso, ¿no? Se puede modificar la velocidad, voy a ir para atrás. Se puede modificar, perdón, aquí donde estamos. Oh. Se puede modificar la velocidad a la cual va el impulso nervioso de aquí para allá. Es decir, que vaya, ¡pum!, más rápido para que estas fibras musculares se pongan a funcionar más rápido. Sí, sí se puede. El trabajo de Vilachá, en el 2010, tomó tres tipos de grupos de entrenamiento, uno que no hacía nada, uno que hacía aeróbico, uno que hacía fuerza, 6 semanas de entrenamiento, y se midió la velocidad de conducción de la unidad motora. Fíjate cómo, lógicamente, los que hacían trabajo de fuerza, que es el trabajo por naturaleza para reclutar muchas unidades motoras, generaba un aumento de la velocidad media de conducción del potencial de acción o del estímulo nervioso, como quieran llamarlo. ¿Sí? Esto quiere decir que, y lo van a ver siempre, cuando uno hace rehabilitación, pues la rehabilitación se hace haciendo fuerza. ¿Sí? El aeróbico es un esfuerzo menor que se le pide, pero para volver a la normalidad, ¿sí?, tenemos que hacer trabajo de fuerza máxima. Entonces, ¿cómo hace fuerza máxima el ser humano? ¿Cuál es el sistema por el cual el ser humano manifiesta una máxima contracción voluntaria? ¿Sí? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? ¿Sí? Bueno, el proceso es bastante fácil, ¿sí? No requiere mucha comprensión, pero luego, cuando nos proponemos hacer máximo rendimiento, sí eso requiere un mayor nivel de explicación.
El nivel de contracción voluntaria se maneja por tres mecanismos. Aquí hay dos nada más. ¿Por qué? Porque son los más importantes. Reclutamiento de unidades motoras, modulación de frecuencia de disparo en las motoneuronas. El tercero sería inhibición del antagonista, pero la inhibición del antagonista se da solamente en movimientos uniarticulares, ¿sí? Por eso no lo tenemos tanto en cuenta. Entonces, ¿cómo haría fuerza máxima el ser humano? Bueno, reclutando la mayor cantidad de unidades motoras posibles a la mayor frecuencia de unidades motoras posible. Y entonces vamos a explicar esta diapositiva. Reclutando la mayor cantidad de unidades motoras posible, es decir, poniendo a funcionar, ¿no? Poniendo a funcionar esto, es decir, que de acá salga un potencial de acción y que un estímulo y que reclute y ponga a funcionar esta fibra. O sea, poniendo a funcionar la mayor cantidad de unidades motoras posible. Y entonces, ¿cómo la mayor cantidad? Que yo tengo células nerviosas que si me piden que haga una RM, por ejemplo, no van a funcionar. Claro, a los no entrenados pasa eso. Y entonces, ¿cómo es la cuestión? Luego que la pongo a funcionar, luego que la pongo a funcionar, reclutar, la tengo que hacer disparar a mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque recuerden que a mayor frecuencia disparo, mayor nivel de qué? De fuerza. Entonces así hace fuerza máxima el ser humano. Perdón, puesto en, ¿dónde está aquí? Puesto en una diapositiva conceptual, si yo en un test uno levanto 50 kilos, pues puse a funcionar una serie de unidades motoras lentas y algunas pocas rápidas. Luego del entrenamiento, en el test 2 levanto 75 kilos. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, puse a funcionar más unidades motoras lentas, más unidades motoras rápidas y a su vez la puse a hacer a mayor frecuencia de disparo. Y entonces la pregunta es la siguiente, esto es conceptual, ¿no? Si esta unidad motora rápida es esta, estas cuatro que están acá, que las puse a funcionar el test 2. Bueno, las puse a funcionar el test 1, porque mi nivel de entrenamiento es bajo. Entonces, si yo no estoy entrenando con sobrecarga, no puedo poner a funcionar todas las unidades motoras que tengo. Y eso es súper importante que lo entiendan. Solamente el entrenamiento permite eso. ¿Podríamos con esto asegurar que es imperioso que el ser humano haga entrenamiento de pesas? Es imperioso para tener buenos niveles de fuerza. No solo para mantener un... Todo el mundo habla de la salud y su relación con el aeróbico. Es cierto, el corazón, la falla del sistema circulatorio, es la razón primaria de causas de muerte. Sin embargo, el no ejercer fuerza para poder hacer aeróbico es también una limitante. Entonces voy a volver para atrás. Eh, ¿Cómo hace fuerza el ser humano? ¿Cómo regula la fuerza? Bueno, el principio del tamaño famoso de Hahnemann, ¿sí? ¿Eh? Este, investigó que cuando el sujeto hace bajo nivel de fuerza o bajo nivel de velocidad, solamente con poner a funcionar la fibra de tipo 1 ya me puedo hacer cargo de la actividad. Si va aumentando los niveles de fuerza o de velocidad, entonces voy a utilizar mayor cantidad de fuerza de fibra de tipo 1 y ya voy a llamar a involucrar a las fibras rápidas tipo 2. Y solamente cuando estoy cerca del 100%, aquí
pongo recién a funcionar la fibra de tipo 2B. Entonces, una persona sedentaria, una persona sedentaria que su trabajo es sedentario, por ejemplo, oficinista, y que en la actividad de tiempo libre solo utiliza pantallas, pues va a utilizar en su vida solamente la fibra de tipo 1 y de vez en cuando algún poquito de fibra de tipo 2A, o sea que tiene una gran cantidad de fibras o unidades motoras, es lo mismo, que no va a utilizar. Y si no las utiliza, lógicamente menos lo va a hipertrofiar. De ahí la necesidad de tener que estar muy, pero muy entrenado con las pesas. La, el mantenimiento de los buenos niveles de fuerza en la tercera edad es de fundamental importancia para la salud. Fundamental importancia. Eh, una de las cosas interesantes que se ha comprobado en la fuerza isométrica máxima, pero que sospechamos por evidencia indirecta que también pasa en los gestos balísticos explosivos, ¿no es cierto? Los gestos dinámicos, es que hasta el 85% de la fuerza, más o menos, se logra reclutando cada vez más unidades motoras, cada una de estas sería una unidad motora, pero más o menos cuando yo llego al 85% de la fuerza máxima, ya puse a funcionar a todas las fibras. No tengo más fibras que poner a funcionar. Y que el último pedazo de aumento de la fuerza lo voy a lograr aumentando la frecuencia de disparo, es decir, que cada una de estas células nerviosas envíe una mayor frecuencia de disparo, mayor frecuencia de disparo. ¿Sí? Eso es importante, está comprobado isométricamente, no está comprobado en forma dinámica, pero ¿sí? Por la evidencia que tenemos, parece ser que va a funcionar bien. Normalmente le decimos que cuando le vamos poniendo peso, le vamos poniendo esfuerzo, en un momento el ser humano cambia la cara, frunce el ceño, ¿no es cierto? Para llegar a esos máximos niveles de fuerza, significa que ahí estaría en esta zona. La inhibición del antagonista, voy a decir dos palabras nada más, es muy pobre cuando hago, supónganse que este es el tríceps y este es el bíceps, ¿sí? Si yo le hago hacer una contracción al bíceps, suponete que el antagonista me hace 100 newtons de fuerza, pero el antagonista me hace 7 newtons, es decir, hace fuerza para el otro lado. Y uno dice, pero ¿cómo? No, no puedo entender. A mí me enseñaron que cuando un músculo se contrae, el otro se relaja. Bueno, eso no es cierto del todo, ¿sí? No es cierto del todo, y menos en algunas acciones donde co-contraen. Pero si yo hago trabajo de codo, ¿sí? De curl, bíceps y tríceps, ¿no? Con el tiempo voy a aumentar la fuerza del agonista, ¿viste? Voy a reclutar más unidades motoras y voy a ver que da mayor frecuencia de disparo. Y este, que antes se contraía con una intensidad de 7 newtons, ahora se contrae con una intensidad de 5 newtons. Es decir, se inhibe. Y esto sería una consecuencia del aprendizaje motor. ¿Mm? Es decir, el ser humano aprende cómo hacer fuerza. Aprende cómo hacer fuerza. ¿Sí? Es importante esto porque eh, de alguna manera, si yo estoy buscando maximizar el rendimiento, específicamente en la potencia, en un movimiento determinado, pues tengo que identificar correctamente los ejercicios. Por eso, en esta charla vamos a hablar de ejercicio de cadena abierta y ejercicio de cadena cerrada. ¿Sí? Una pregunta que muchas veces la gente se hace es si puede el ser humano reclutar todas las unidades motoras de un músculo o, dicho de otra forma, si puede un músculo activarse al 100%. Merton, hace algunas décadas, ya lo había comprobado y desarrolló una técnica que se llama ITT, que es una técnica neural que mide la capacidad de activación.
¿Cómo se hace? Bueno, primero lo que se hace es se evoca la fuerza máxima. ¿Qué significa evocar? Bueno, yo tengo un sujeto donde aquí está el cuádriceps, pongo un electrodo acá muy grande, otro electrodo acá muy grande y conecto eso a una máquina de estimulación. Yo mando un estímulo aquí y el cuádriceps se contrae. ¿Sí? Y eso se llama evocar la fuerza. Evocar es cuando la actividad eléctrica la hace una máquina y no el sistema nervioso. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al sujeto que haga una máxima contracción voluntaria. Le pedimos al sujeto, ¿no? Listo, ya. Y el tipo hace una máxima contracción voluntaria, ¿no es cierto? Y, perdón, y en el momento que está haciendo esa máxima contracción voluntaria, le disparo una señal eléctrica. Y cuando le disparo una señal eléctrica, pueden pasar dos cosas. ¿Mm? Aquí está, ¿no? Primero le disparo un poquitito, se contrae, le disparo más energía eléctrica, se contrae más energía eléctrica, más energía. Acá llegué al máximo. Entonces al sujeto le digo, listo, dale, hace fuerza máxima. El sujeto hace fuerza máxima, se estabilizó ahí. Cuando está por acá, ¡tac! Le mando este impulso eléctrico. Y pueden pasar dos cosas. Si la fuerza aumenta, como aumentó aquí, eso quiere decir que tu cerebro, naturalmente funcionando, no estaba mandando toda la energía eléctrica que requiere el músculo. O sea, hay músculo que no está ¿qué? Que no está activado. Y si yo le mando con una máquina más energía eléctrica, entonces se activa. Eso quiere decir que el sujeto no estaba a la máxima posibilidad. Y entonces, normalmente, el índice de activación central es más o menos entre sujetos que la capacidad de activación de los músculos anda entre el 95 y el 98%. Es decir, si ustedes ven aquí, este es un trabajo de Knight el 2001, varones jóvenes y varones viejos, es decir, es lo mismo, no importa, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, hubo 15 sesiones de entrenamiento, en 50 días. Lógicamente, la carga para 10 RM fue aumentando tanto en el joven como en el viejo. Los niveles de fuerza subieron. Y cuando medimos la activación muscular, fíjense que vamos a empezar por los jóvenes, triangulito. Los jóvenes tenían una capacidad inicial de 95,5 más o menos y subieron a 98 casi. Y los viejos tenían una activación más o menos del 96,5 y también subieron al 98%. Fíjense que ninguno de ellos todavía está ¿qué? Está activando al 100%. ¿Puedo activar al 100%? ¿Puedo activar al 100% la musculatura? Es decir, que cuando me da un shock eléctrico aquí, esto siga parejo. Sí, sí se puede. Normalmente, ¿quiénes son? Pues son los levantadores de pesa, los remeros, los luchadores, son sujetos que entrenan constantemente a altísima intensidad, los lanzadores de bala, jabalina, ¿eh? Entonces, hay sujetos que sí logran la máxima contracción voluntaria. La bibliografía exagera la, el concepto de sincronización de unidades motoras. Habla de que yo puedo hacer una contracción con una unidad motora, que ésta se apague y luego hago contracción con otra. Y si yo hiciera contracción con las dos al mismo tiempo, entonces estaría más sincronizado. Y entonces dicen que eso genera más nivel de fuerza. Bueno, la realidad concreta es que hay muy poca evidencia de esto, muy poca evidencia, ¿sí? Los sujetos más sincronizados son los sujetos entrenados, ¿sí? O los sujetos
entrenados en motricidad fina, ¿sí? Y eh, en realidad los máximos niveles de fuerza no se muestran cuando yo sincronizo las unidades motoras, sino cuando recluto la mayor cantidad de unidades motoras al mismo tiempo. Es decir, sincronizar no es nada más ni nada menos que reclutar. Es decir, se complican al divino botón hablando de la sincronización, ¿sí? ¿Qué pasa cuando entreno con pesas? ¿Sí? Cuando entreno con pesas, aumenta la frecuencia de disparo en las motoneuronas, se reclutan una mayor cantidad de unidades motoras, principalmente las rápidas, ya dijimos, si le aumento el peso. Pues si no le aumento el peso, no voy aumentando la cantidad de unidades motoras. Se aumenta la velocidad del potencial de acción y se disminuye el antagonista. Todo esto pasa al mismo tiempo cuando me entreno con pesas, que es el ejemplo que vimos hoy aquí. ¿Sí? Claramente, estas unidades motoras rápidas, ¿sí? Si bien estaban presentes aquí, el sujeto no las podía poner a funcionar. Y entonces, ¿cómo hago para que funcionen? Bueno, tengo que entrenar. Y entrenar significa poner más peso. ¿Sí? Por eso cuando la gente dice, no, yo no quiero levantar mucho peso, que esto y el otro, tendrían que replantearse eso, porque la salud del sistema neuromuscular depende de eso, ¿cierto? Básicamente es esto, el test uno y el test 2. Lo que cambia es la cantidad de unidades motoras de cada tipo que se reclutan, ¿no? Que se ponen a funcionar. Lógicamente, ¿dónde está el mayor objetivo? Es en reclutar las unidades motoras rápidas, que son las que más fuerza hacen. Y eso se logra solamente estando muy cerca del 100. Por eso las intensidades de entrenamiento en el trabajo de campos que vimos en la charla anterior, la intensidad del 85-90% era la mayor o mostraba la mayor ganancia de fuerza. ¿Sí? Acá tenemos la comprobación del aumento de la frecuencia de disparo. Aquí hay un promedio de Hertz de 25. Fíjate que con los días consecutivos de entrenamiento, ¿no es cierto? La frecuencia sube. ¿Mm? Eh, Acá hay un ejemplo de inhibición del antagonista, ¿no? Es decir, ya no solo lo decimos en palabras, sino lo ponemos en tamaño. En el test uno la pierna no entrenada activaba, suponete, un 11% y luego de semanas de entrenamiento va bajando su participación. Esto no siempre es así porque depende del tipo de acción motriz que yo esté haciendo, ¿sí? Del tipo. ¿Qué adaptaciones neurales tenemos para estudiar? Tenemos un montón, chicos. Velocidad de desarrollo de la fuerza, inhibición del antagonista, co-contracción del antagonista, déficit bilateral de fuerza, patrones de movimiento específicos, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo de estudiarlas todas en una hora, pero vamos a estudiar una de las cosas básicas que es o que me representa la ganancia de la potencia. Si yo al sujeto le digo hace estate relajado y de repente hace la máxima fuerza que tengas. Bueno, en un tiempo dado, vos alcanzás el máximo, ¿sí? Si ese tiempo dado, ¿no es cierto?, es un tiempo muy largo, como por ejemplo aquí, yo voy a ver, la línea llena es antes del entrenamiento, la línea punteada después del entrenamiento. Yo voy a ver un aumento de qué? De fuerza con tiempos muy largos, ¿sí o no? Pero en tiempos cortos, fíjate que básicamente no hubo modificación. En cambio aquí no hay tanta modificación acá, pero sí hay mucha modificación al comienzo. Y a esto se lo llama el concepto de velocidad sobre la fuerza, que no es nada más ni nada menos que el análisis de los primeros milisegundos de la curva fuerza-tiempo. Y entonces,
¿cómo vemos esto? Bueno, mirá si yo entreno con pesas, tipo sentadillas, y mirá si entreno con saltos. ¿Sí? Fíjate como la BDF aquí básicamente no modifican casi nada y aquí bastante más. Y entonces, ¿esto qué es? Pues nada más ni nada menos que el pasaje del entrenamiento tradicional al CrossFit. ¿Qué es lo que hace el CrossFit? Bueno, hace algunos movimientos lentos, pero muchos movimientos que son más rápidos. ¿Cuáles son esos? Los derivados del levantamiento de pesas, ¿sí? Y los saltos. Eh, ¿Cuándo tengo mayor posibilidad de reclutar todas las unidades motoras? La posibilidad la tengo cuando la velocidad es máxima, es decir, en una contracción que balística. Y aquí viene algo que nos cuesta muchísimo, muchísimo tratar de explicar. ¿Es suficiente con ir al gimnasio? ¿Es suficiente con ir al gimnasio y entrenar pesas en ejercicio de cadena cerrada? No, no es suficiente. Tenemos que meter algunos ejercicios de cadena abierta. ¿Qué sería un ejercicio de cadena abierta y qué sería un ejercicio de cadena cerrada? Pues vamos a ver aquí. Si yo tengo un trabajo de Newton, es este, un press de banca, sujeto con la barra en el pecho es la posición de la barra, la posición cero. Cuando va por la mitad es 50 y cuando tiene los codos extendidos es el 100. Si yo hago un pre de banca tradicional, línea blanca, pues la velocidad concéntrica, ¿cómo es? Bueno, sube hasta la mitad y después baja. Por eso hoy dijimos que cuando hablamos del ejemplo del nadador, ¿sí? Si el nadador, por más que lo ponga a hacer rápido el pre de banca, siempre la velocidad va a ser así, porque acá tenés que frenar. En cambio, si vos lanzás la barra para arriba, fíjate cómo la velocidad se eleva constantemente y eso es acompañado ¿por qué? Por la fuerza, porque para hacer más velocidad necesito sí o sí que más fuerza. Entonces fíjate cómo la fuerza se mantiene alta cuando vos vas a lanzar la barra para arriba. Entonces esto es un ejercicio de cadena abierta y esto es un ejercicio de cadena cerrada. Entonces, ¿es suficiente hacer ejercicio de cadena cerrada? No, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Bueno, en la pliometría lo vemos, el sujeto se deja caer y salta. ¿Cómo se comporta? ¿No es cierto? Esto. Se comporta de la siguiente manera. Salto pliométrico, me dejo caer y la línea punteada es el momento del impacto. Y fíjate qué es lo que hace el sistema nervioso en el aire. Fíjate que el sistema nervioso en el aire se activa. ¿Por qué? Porque sabe que va a impactar en el piso. Tenemos, no sabemos cómo, pero sí tenemos digamos, varias posibilidades del sistema nervioso de captar información, ¿sí? De saber que vamos a impactar. Y si vamos a impactar, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, depende de la altura que yo salte. Si yo salto poquito, desde alturas bajas, o simplemente hago rebotes, ¿sí? Hay una preactivación y una activación importante cuando salto. Pero si yo me tiro de una altura muy alta, fíjate que hay una inhibición muscular aquí, ¿la ven? Esa inhibición, ¿por qué es? Porque el sistema nervioso no puede darle respuesta a esta altura. Y entonces, por ejemplo, ¿quién aplica una técnica para evitar esto? El parkour, por ejemplo. Cuando en el parkour yo me tiro de una altura de 2 metros, no caigo acá a dos piernas y trato de quedarme quieto. De hecho, aflojo las piernas y hago un rol adelante para poder amortiguar los altísimos niveles de qué? De fuerza que se generan, ¿no es cierto?, en esa acción motriz. ¿Mm? Y esto se define como que, como la dureza o stiffness muscular
que tiene nuestro sistema. Entonces, el stiffness se define como la resistencia de un objeto o cuerpo a ser deformado o a cambiar su longitud. Esto es específicamente para la contracción excéntrica del movimiento, por eso hicimos tanto hincapié al comienzo sobre entender la contracción excéntrica. Y entonces, si yo no tengo un ejercicio donde hay una fase de vuelo previa, no hago esta preactivación. Es decir, por eso los ejercicios típicos de eh, sobrecarga, gimnasio tradicional, ejercicio todo de cadena cerrada, tipo fisicoculturista, te dan un cierto nivel de mejoría, pero cuando haces un CrossFit, los niveles de potencia suben seriamente porque hacen ejercicios que involucran la preactivación. ¿Sí? Pasando a otra adaptación, hablamos de la cocontracción, de la coactivación, o cocontracción es lo mismo. El vasto lateral y el bíceps femoral hacen acciones diferentes, una para un lado, otra para el otro. Pero cuando yo hago sprint, acá está trabajo de Kiloline en el 2005, durante la fase excéntrica del movimiento, fíjate que ambos músculos se contraen al mismo tiempo. Y uno dice, pero como no entiendo, si uno se esfuerza por un lado, se esfuerza por el otro. Está bien, porque esto hay que tenerlo fijo para que empuje luego el gemelo en el sprint, porque hay que avanzar hacia el frente. Y eso se llama coactivación muscular, que se hace en muchísimas acciones motrices, y por eso cuando hacemos, y está relacionado con la pregunta del compañero hoy, que si yo hago solamente ejercicios de gimnasio, típicos de ejercicio de gimnasio, no voy a accionar en su totalidad estos procesos de coactivación muscular de algunas articulaciones mientras se activan otras. ¿Sí? Para comprobar que las adaptaciones del sistema nervioso sirven, pero funcionan, más allá del trabajo de allá de Moritani primero, un trabajo de Hacking en el 85, 24 semanas de entrenamiento, fíjense aquí, la electromiografía como en las 24 semanas de entrenamiento, la electromiografía fue creciendo en los tres músculos, el recto, vasto medio y el vasto lateral, y lógicamente, perdón, con el desentrenamiento, los niveles bajan. ¿Sí? Eh, para finalizar, para entrar en los últimos 5 minutos de charla, vamos a mostrar el trabajo de McBride, y acá vamos a ver levantadores de potencia, levantadores de pesa y velocistas. Para los que no están familiarizados, un levantador de potencia compite en despegue, en media sentadilla y en press de banca. Los levantadores de pesas compiten en arranque y en biom, mientras que los velocistas, bueno, hacen una mezcla de todo esto, pero lo hacen para correr más rápido. ¿Sí? Fíjense que si yo tomo una media sentadilla, todos los sujetos son muy fuertes, todos están arriba de 200 kilos, pero cuando les tomo un test de salto vertical, resulta ser de que los velocistas saltan casi 50 centímetros y los levantadores de potencia, que compiten en media sentadilla, que son más fuertes que estos, son más fuertes, resulta ser que saltan solamente 38. Esto representa el 80% de esto, o sea, hay 20%, 20% de diferencia. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que es lo que vimos hoy. Esta fuerza que yo tengo a baja velocidad no le sirve al sujeto cuando se le pide un ejercicio de cadena abierta. Entonces, que un rugbyer sea muy fuerte a baja velocidad no significa que sea muy potente. En cambio, el levantador de pesas, fíjense que el levantador de pesas salta muchísimo más. Salta casi lo mismo que el velocista. ¿Y por qué pasa esto? Porque el levantador de pesas, en el momento de hacer este impulso hacia arriba, el sujeto trata de saltar. Es decir, hace como un ejercicio de cadena abierta, ¿sí? Mientras que estos son siempre ejercicios de cadena cerrada. Entonces, este deporte
les enseña a los músculos que cada vez que se estiran, frenen. Cada vez que me estiro, freno. Cada vez que me estiro, freno. Esto es, cada vez que me estiro, voy a la máxima velocidad que puedo. Y por eso los niveles de potencia son distintos. ¿Sí? Newton entrenó a jugadores de béisbol para mejorar la velocidad de lanzamiento de la pelota. En un deporte hizo, perdón, en un grupo hizo press de banca y pullover, que son ejercicios de cadena cerrada, y en el otro hizo lanzamientos de medicine ball. Entonces, durante 8 semanas, ¿qué grupo habrá mejorado más? Este o este. Y cuando vemos los resultados, normalmente todo el mundo dice, bueno, el del medicine ball tiene que haber andado mejor, porque es un ejercicio de cadena abierta, y sin embargo, resulta ser que mejoró menos que el de las pesas. Entonces uno puede agarrar y puede decir, pues, entonces nos decidimos, o funciona o no funciona. Bueno, funciona, ¿sí? Pero para ser un sujeto potente, primero debo ser fuerte a qué? A baja velocidad. ¿Cómo sabemos eso? Newton repitió el trabajo a un equipo de vóley ya de jugadores experimentados. Uno hizo sentadilla y pre de piernas y el otro hizo saltos con carga. Y cuando miramos los resultados, ahora los de pesas tienen 1% y los balísticos tienen 6%. Ahora se invierte el resultado. ¿Y por qué ahora el resultado es mejor en el balístico? Porque los tipos ya en sentadilla eran muy fuertes antes de empezar. 140 kilos de sentadilla tenía. ¿Sí? Entonces, eso hace que nos preguntemos si cuando yo voy a diseñar un programa de entrenamiento para personas comunes y corrientes, que no son deportistas, me alcanza con los ejercicios de cadena cerrada. Bueno, mi opinión derivada de toda esta evidencia científica de la salud del sistema neural hace que yo tenga que decir que no alcanza con ir al gimnasio y hacer ejercicios siempre de cadena cerrada, es decir, press de banca, dorsalera, curl de bíceps, etcétera, etcétera. En algunos momentos tendré que tener un mayor, una mayor aplicabilidad de la fuerza de prestación de mi sistema nervioso haciendo algunos ejercicios de cadena abierta. ¿Sí? Y con eso damos por terminado la segunda charla y dejamos algunos minutillos para hacer las preguntas que ustedes deseen. ¿Sí? Espero que se hayan entendido. ¿Sí? Y los escucho. Hola, hola Darío. Sí, Javier, Sí, ¿cómo te va Darío? ¿cómo Gracias, va? un gusto. Bien, bien. Mi pregunta es, cuando vos te refieres, ¿hay evidencia científica de entrenando con el propio peso corporal, llamarle calistenia, por ejemplo, Sí. o algún método pilates, trabajando al fallo, por ejemplo, qué sé yo, hago No, Pilates no trabaja el push, fallo. Pilates no trabaja el fallo. bien, o No es un trabajando el propio peso método, corporal, no bien, es un perdón, método propuesto para el fallo. perfecto, o haciendo flexiones de brazos, push-up, Sí. que, o sea, ¿hay evidencia científica de que puede haber hipertrofia? Perdón, no, no, no. Reclutamiento de fibra tipo 2. Eh, ¿Se pueden reclutar con el propio en peso corporal? push-ups naturales, así, es un ejercicio de cadena Sí, cerrada. O sea, vos, bien, ¿por qué? Porque cuando iniciás la fase concéntrica, vos acá estás en cero, sí, empujás y cuando terminás estás en cero. Entonces, para reclutar las unidades motoras rápidas tendrías que despegarte del piso y hacer las famosas lagartijas. sí, Esa sería, y sí hay evidencia de eso, mucho. bien. Hay un trabajo publicado, sí. O sea que sí puedo reclutar fibra tipo 2. Sí, sí, claro, con el propio peso corporal, sí. Con el propio peso Ok, corporal puedes hacer todo lo que sean gestos balísticos explosivos. Saltos, lanzamientos y golpes, esos son los ejercicios que reclutan las unidades motoras rápidas. perfecto. Gracias. ¿No? Al contrario. Y por eso el CrossFit es algo que a la gente le
le llegó un poco. El CrossFit lamentablemente tiene un índice de lesión muy alto porque agarran a un tipo que nunca hizo nada y lo ponen a hacer balístico explosivo a morir. Entonces, no se puede hacer eso. Pero vos lo que podés hacer es una pequeña transición, ¿no es cierto?, al involucramiento en ejercicios de balístico explosivo. Por ejemplo, vos tenés un tipo que va al gimnasio y hace ejercicio de cadena cerrada, todo ejercicio de tipo fisiculturista, y un día agarrás y decís, bueno, hoy vamos a hacer salto con carga y le vamos a poner Bien, poquito peso y vamos a meterlo en salto con carga. Después otro día decir, bueno, vamos a hacer salto con el propio peso corporal. Después otro día decir, vamos a hacer rebotes. Después otro día le decís, y lo vas metiendo de a poquito. El CrossFit lo que perfecto. hace es, el CrossFit lamentablemente lo que tiene un problema de periodización de la carga. Todos los que hacen CrossFit parece ser que la periodización se la saltearon en el programa de entrenamiento. Es decir, un tipo que vos le decís, che, ¿y vos qué hiciste? No, yo hice gimnasio hace 5 años y ahora no sé, y voy a hacer CrossFit. Bueno, entonces, las primeras clases no deberían ser quizás inclusive de CrossFit, deberían ser de cadena cerrada, preparándolo para después tolerar qué cosa. Los ejercicios de cadena abierta, porque los ejercicios de cadena abierta son los que hacen mayor nivel de fuerza. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver en la charla de consulta. En la charla de consulta siempre paso algunas cositas más para que no nos quede blancos. ¿Sí? Darío, te hago una consulta Sí, con ok. respecto a la activación excéntrica, que lo diste en la charla uno. La fibra muscular en la activación excéntrica se acorta y se alarga el tendón. ¿Entendí bien eso? Sí, sí. Sí, sí, Y, no funciona como nos dicen los libros. O sea, claro, claro, el libro que dice que se el alarga el músculo. músculo, Claro. el músculo se estira, está Sí, bien, ¿sí? Porque el músculo tomado como todo, músculo y tendón, ¿cierto? sí, sí, sí. En Ahora, si realidad vos se estira decís el el tendón. sarcómero, claro, si vos Claro, decís el sarcómero se estira, no, no. El claro, sarcómero no se estira el tendón. está bien. Y con relación a eso, a cadena abierta, los ejercicios de cadena abierta son o tienen mucha preponderancia en la activación excéntrica. Lógico. Por eso, cuando no haces nada y te mandás a CrossFit y terminás de Claro, estropear. claro, claro. Está bueno, está bueno. Exactamente. Vos lo tenés que ir metiéndolo de Sí, a llevando poco. metodológicamente, sí, sí. Claro, 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 claro. Claro, De hecho, si el CrossFit con los cursos empezara a dar lo que se denomina una buena adaptación a la potencia, que hicieran unos 2 meses de preparación, pues sería un gol de media cancha. claro, Un gol de media bien. cancha. Y el proceso de preparación sería aumentar los niveles de fuerza. Claro, ir trabajando, Claro, pasar de una fuerza hipertrofia, serie de 8 a 10, pasar luego a ejercicios de fuerza máxima, serie de sí, 3 sí, a sí. 5, luego a fuerza rápida, que son ejercicios con 60-70% a máxima velocidad de cadena cerrada, y luego ingresar a los ejercicios de cadena abierta. Sí, también pensando en deportistas, ¿no? Ese proceso No, 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 pasado. no, 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 no pensás en deportistas. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Suponete que vos en tu provincia Sí, te contratan para el equipo de básquet de primera. sí, Cuando vos llegás al equipo de básquet de primera, vos no tenés un tipo que no hace nada. Vos tenés un tipo que hace 10 años que hace pretemporada. sí, sí, sí. ¿Vale? No te encontrás con el mismo Claro, sujeto. El otro sí, sí. sujeto es el sujeto que nunca hizo nada y quiere hacer CrossFit, porque le dijeron Está que bien. el CrossFit es lindo. Bueno, ¿eh? Pero con el deportista también es bueno hacer una base, digamos, de fuerza, aunque lleve mucho tiempo entrenando. Depende. Si yo llego a un equipo de rugby, ¿no es cierto? Y agarro a los pilares. Y le digo, bueno, muchachos, vamos a hacer un entrenamiento de sentadilla, pum, pum, pongan ahí. Y todos los tipos tienen Claro, 1.6, alto nivel de 1.7 fuerza. para arriba, ¿sí? Claro, Que ya la tienen la fuerza, porque los tipos tienen 25 años, empezaron a hacer pesa a los 12. Hago fuerza en sentadilla una vez cada 20 días, cada 3 está semanas. bien, está bien, Y está lo bien, demás lo pongo a hacer trabajo de balístico explosivo está bien, está perfecto. o ejercicios mucho más específicos.
¿sí? Sí, dinámicos, específicos del deporte. Está bien. Claro. No, no, Bárbaro, no pierdo gracias. el tiempo, no pierdo el tiempo porque Sí, el sí, tipo sí. ya la tiene la Ahorrar tiempo, fuerza. sí. Ahora, Optimizás. Sí, sí, sí. ahora, te pasa que de repente vos vas al club, llegás, entrenaste todo el año pasado, ¿no es cierto? Los pibes andan bien, que esto que lo otro, y te llega un paracaidista y dice, che, mirá, yo entrenaba hace 5 años, dejé de entrenar, me recibí de médico y ahora quiero volver. Y entonces quiero ganar fuerza máxima, capacidad de resistencia y mucha potencia. Y no, no se puede hacer eso en una pretemporada. Claro. No se puede hacer porque Decilo, es ilógico, no tenés una carga acumulada que te permita hacerlo. En cambio, los decilo deportistas en entrenar de general, forma diferenciada, de otra manera y listo. pero si entrena, él, por ejemplo, me tengo que poner grande de los trapecios, del tren superior y todo, le tengo que romper músculo para sintetizar proteínas, y que eso Sí, lo vamos a ver en la clase de consulta, y eso duele y disminuye la claro. fuerza. Entonces, si lo quiero Bien, hipertrofiar, le tengo que disminuir la fuerza al comienzo. Entonces, ¿cómo hago si tiene que competir el fin de semana? está bien. O Está le bien. digo, bueno, voy a ganar fuerza. ¿Cuántos estímulos a la semana mínimo tenemos que meter para ganar fuerza? Y dos, por no decir tres, ¿sí o no? Si yo le pongo sentadilla lunes, miércoles y viernes y tiene que jugar el sábado, está hecho pomada el sábado. Sí, sí, Entonces, sí. por eso Entiendo. no se maneja, no se pueden hacer milagros con esos tipos. Sí, sí, sí. O le das otro tiempo, no jugará, le dará otro tiempo de ¿Qué, entrenamiento y qué jugará en pasa? la ¿Qué fecha. pasa Además que muchas si te obligan veces? a que juegues es otra cosa. ¿Qué pasa muchas veces cuando qué pasa muchas veces cuando un jugador de fútbol se va de aquí a Europa y es muy Sí, laucha, sí, probablemente en los primeros partidos no juegue mucho. Lo están, claro. lo están trabajando muscularmente para que pueda hacer, pero si aparte de trabajarlo lo mete a jugar, y Sí, sí, se rompe. se rompe, lo más probable es que se rompa. Está bien. Bueno, gracias, Darío. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, gente? Tema apasionante este de la adaptación neural. Poca información científica, no sé dónde estudiaron ustedes, pero acepto comentarios. No sé si vieron bien el sistema nervioso y las adaptaciones en los Profe Darío, institutos o en las universidades donde estudiaron. profe Darío, Sí, Saúl. ¿cómo aconsejas la intervención en los jóvenes? Es decir, cruzando la línea de la adolescencia, ¿sería mejor el estímulo neural de la fuerza? Porque el componente eh, que viene con la adolescencia, que es el tema de la hormonal, comienza a surgir, ¿no? Ahí con las fases sensibles. Pero, ¿tú qué aconsejarías respecto del estímulo primario de la fuerza en esas edades? Bien, primero, adolescencia es un término que no usamos, no se debe usar en el área biológica, porque la adolescencia, si vas a la definición, dice que es un periodo que compone los primeros años de la segunda década de vida a los primeros años de la tercera década de vida, es decir, de los 10, 11 a los 21, 22. Y un chico de 11 con un chico de 20 no tienen absolutamente nada que ver biológicamente hablando. La cuestión es hormonal, por lo tanto, adolecer no tiene nada que ver. En la parte hormonal, donde vos tenés el crecimiento, maduración y ejercicio normalmente, vos manejás las intensidades como lo recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte o cualquier otro, ¿cómo se llama? Ente, ¿no es cierto? Si yo, ahora dame un minutito si querés, pero si yo te paso, esto lo doy en el curso de niños, lógicamente, no lo doy aquí, ¿sí? El curso de niños lo dimos el, el último año, el año pasado lo dimos a final de año, pero bueno,
Te lo voy a pasar aquí. Mm, Te lo voy a compartir aquí. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, Bueno, ahí tenés a un chiquito de 12 años, ¿sí? Haciendo en el gimnasio series de una, dos, tres, cuatro y sí, cinco. ¿Eh? Ahí lo tenés después un poquito más adelante, haciendo cargadas. ¿Mm? Ya un poquitito más grande, 15 años, ¿sí? Todo el año, ¿sí? Y lógicamente ese que vos viste ahí, es mi hijo, ¿sí? ya. O sea que el entrenamiento de fuerza lo manejamos casi igual que en el entrenamiento del adulto, ¿sí? Eso que los niños no levantan pesas, eso ya está. Sí, claro, claro. Ya ni siquiera, cuando alguien me dice eso, ni siquiera me pongo a discutir porque Ni evidentemente, volteas a verlo. claro, es lo mismo. Imagínate que hubo una época, mi abuela de allá Ya. de 1900 y primeros años, los Ujú, médicos le decían que no se bañara cuando tenía el periodo menstrual porque se le cortaba el periodo. Imagínate, ujú, ¿no? La evolución del conocimiento, el que dice hoy que los chicos no pueden hacer pesas, bueno, los chicos hacen pesas normal, como cualquier otra persona. claro. Gracias, Muy Master. bien, escucho preguntas. Darío, yo de nuevo. ¿Vale? Sí, ¿hay evidencia científica de hipertrofia con el propio peso corporal de algunos grupos musculares? Qué sé yo, dominadas Bueno, vos fijate que una persona que hace gimnasia artística, o calistenia. Vi muchos con calistenia que no, son no, más no, por no, ahí. no, un Sí, gimnasta que hace, un tipo hipertrofiado, y sí, sin embargo no hace pesas. Entonces sí, claro que podés hipertrofiar. En tanto y cuanto hagas ejercicio, lo que pasa que, suponete, vamos a tomar las dominadas, ¿no? Las sí, dominadas. Bien. Suponete la situación. Viene una persona, vos le das una dominada y la persona no hace ni una, no puede bien, subir. O sea que ese ejercicio excede su fuerza máxima. Entonces, lo primero sería que no puede subir su peso, tendría que, o una de dos, se corta una pierna para sacarse peso, lo cual no sería muy lógico, y otro empezamos, le pongo un elástico, le pongo en la máquina donde le pongo el kilo a propósito, lo que sea, lo que estás haciendo es regular la fuerza. En cambio, si un pibe se sube y ya puede hacer 12, 14, 15, 20, ya él con el propio peso corporal no le sirve, ya tiene que sobrecargar, porque las mejores intensidades para hipertrofiar están alrededor de la 1 a las 10 repeticiones. Entonces, no importa si es calistenia o no, ok, importa qué es lo que puede hacer el sujeto. En la extensión de bien, brazo, si vos pones un sujeto a hacer extensiones de brazo y el tipo hace 30 extensiones de brazo, su propio peso corporal no sirve para nada. ¿Estamos? sí, sí, gracias. Entonces, todo está en la regulación de la carga. Muy bien. ¿Alguna pregunta más para los asistentes? De hecho, Eugenio, ves tipos que hacen la llamada calistenia y son tipos hipertrofiados, vos lo veis. Fíjate que son más, los que hacen calistenia son tipos más hipertrofiados del tren superior que del tren inferior. Porque la calistenia, el tren inferior casi no tiene ejercicio. No puede hacer Claro, ningún claro, eso es ejercicio. No puede hacer lo que se ve día a sentadilla. día. Claro, no puede hacer sentadilla, no puede hacer nada. Hace solamente cosas
con el tren superior. Profe, Sí, si buscamos que una persona quiera realizar hipertrofia, em, sería lo mejor, lo conveniente, darle repeticiones que ondulen entre 1 a 10 repeticiones, ¿no? Que darle muchas repeticiones. Es decir, ¿cuáles serían muchas? estamos hablando de 20. No, 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 ya 20. Arriba de 15, Ajá, arriba de 15 ya no sirve nada. Arriba de 15 lo único que hace el músculo es mandar una pequeña señal respecto del metabolismo, que son señales que puede adquirir la célula muscular para aumentar la síntesis proteica, pero es muy pobre, ¿sí? Muy, muy pobre. Para en hipertrofiar de sujeto, verdad, sí, serie de 8 a 12, ejercicio de cadena cerrada. Eso te va a hipertrofiar al máximo. Eso no quiere decir que vaya a ganar máxima fuerza. Por eso, cuando yo hago un entrenamiento, me tengo que preguntar cuál es el objetivo que tengo. ¿Cierto? sí, Mirá, mi claro. objetivo es crecer. Bueno, a vos no te importa cuántas, por ejemplo, un fisiculturista en un torneo, al tipo le importa lo que levanta de prebanca, lo que levanta de sentadilla, cuántos kilos levanta, no importa nada de eso. Si lo único que hacen es una competencia de músculos. No importa si yo levanto 180 o 220 de prebanca. En cambio, el lanzador de bala, sí le interesa levantar en vez de 180 a 220. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, Sí, tenés que ver y priorizar qué es lo que querés ganar, ¿no? Profe, Sí, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? sí, claro, Ramiro. En el caso específico por ahí, obviamente de la adaptación neural, como vos decías, en la gente que hace carreras de montaña, donde es tan variable la intensidad, la inclinación, la fuerza, donde tenés momentos donde tenés que ir corriendo y priorizar a lo mejor lo aeróbico y momentos de trepada donde tenés que priorizar la parte anaeróbica y la fuerza, digamos, para entrenar eso, digamos, cómo sería lo correcto para hacer una buena adaptación neural? Porque Sí, yo ahí me pienso mezclaste, que, por ejemplo, si uno viene de la calle, tiene mucho más la fibra lenta y a trabajar sobre la fibra más rápida para la trepada o eso. ahí me mezclaste un poquitito lo aeróbico y lo anaeróbico, Sí, bueno, perdón, sí, donde hay una terrible equivocación de qué es aeróbico, qué es anaeróbico. ya, claro. Ya lo vamos a ver mañana. Pero un corredor de montaña, como un corredor plano también, de maratón, tienen un componente de trabajo anaeróbico principalmente. Suponete que un maratonista suponete que tenga eh, 10 sesiones semanales, una o dos serán de pesas. Y un corredor, un runner de montaña, un ultra trail, si tiene 10 entrenamientos semanales, estamos hablando de pretemporada esto, ¿no? Probablemente tenga 3 de pesas y tenga más o menos lo demás de aeróbico. Lo de anaeróbico, ya te vas a dar cuenta mañana que no, no va a funcionar para un corredor, porque el corredor no puede correr en concepto anaeróbico, es imposible. Claro. Ya, Sí, más que un sprint, ya vas a ver mañana, claro, pero un sprint es para terminar la carrera. claro, Eh, pero si vos vas en la mitad de la carrera, no hay ninguna posibilidad de que vayas en no. predominancia anaeróbica, ¿sí? Mañana eso lo vamos a ver mejor. Ah, genial, Pero sí, tanto la maratón como el ultra trail tienen que hacer trabajo de pesas, sí. Y trabajo de claro. fuerza, y trabajo de fuerza máxima, porque muchas veces lo ponen a hacer fuerza resistencia, que es lo mismo que nada, ¿sí? Claro, bueno, eso era más que Muy nada mal, la pregunta, digamos, pésimo, pésimo, trabajar pésimo. más la potencia. Fuerza máxima e inclusive
Ejercicio de cadena abierta, ya te voy a explicar después por qué. Claro, Mucho, genial. mucho Esa era la pregunta. repiqueteo, mucho rebote, mucho cambio de dirección, todo ese tipo de cosas, porque sobrecargado, ¿no? Porque el ejercicio de cadena abierta permite la preactivación y permite la maximización de la fase excéntrica, cosa que no lo permiten los demás ejercicios. ¿Sí? Está, Ya lo vamos a buenísimo. hablar Muchas mañana gracias. cuando juntemos todo y cuando tengas toda la información en la clase de consulta, va a ver cómo se suscitan muchas más preguntas que pueden ser respondidas por todos los elementos que hemos dado en este momento. ¿Sí? Dale, bueno, genial, genial, dale. Mañana entonces esperamos ¿Listo? la Dale. nueva charla. Muchas gracias. No, al contrario, Ramiro. Muy bien. Profe, lo Sí, último, Enzo. la Dale, la clase última. puede, Última, Enzo. sí, sí, eh, las clases quedan grabadas y las podemos ver a partir de ahora o finaliza Sí, el sí. curso y ya Sí, 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 el quedan cu- grabadas. Quedan y grabadas por un mes. ¿Sí? para acceder a ella Ya te voy nos a, pasa. ya, sí, ya te voy a pasar un link. ¿Sí? Ah, bien, listo, listo. Gracias, profe. Ni te preocupes, pues. Muy bien, gente. Voy a cortar la grabación primero. ¿Sí? Y